Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Ese es nuestro estudio bíblico, la carta del apóstol Pablo a Efesios. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén y amén. En estos tres pasajes, tres versículos que estamos leyendo, podemos contemplar la obra maravillosa de redentor que Dios hace con el pecador, con los pecadores. La obra extraordinaria que el Señor hace en salvar y rescatar a los que estaban muertos en delitos y pecados. Estos seres humanos, como nosotros, son los que leímos la semana pasada. ¿Se recuerda usted? Los que están en condición de pecado, es decir, los que no tienen a Cristo en el corazón, siguen teniendo la misma condición. Son gente apartada de Dios, gente muerta espiritualmente, gente que va detrás de la corriente de este mundo. Lo vimos la semana pasada, va detrás de la corriente de este mundo. Gente que de por sí y por naturaleza es hijos de ira por la desobediencia. Después de un panorama del capítulo 2, verso 1 y 3, eso vimos la semana pasada, del verso 1 al 3, vimos un panorama oscuro, vimos un panorama triste, lamentable. La condición del ser humano sin Cristo, por mucho que se arregle por fuera, sigue siendo un cadáver. Aleluya. Sigue siendo un muerto, porque así lo dice la Biblia. Estábamos muertos en delitos y pecados. Se puede arreglar muy bien. De hecho, los fariseos se arreglaban muy bien, ¿verdad? Porque parecían puros por fuera, santos por fuera, blancos por fuera, pero por dentro eran huesos de muertos. Eso lo dijo Jesús a los fariseos. Entonces, decirlo de esta manera, aunque se siente un poco pesado, la realidad es que una persona sin Cristo en el corazón se puede ver muy linda por fuera, pero es un cadáver andando. Esa es la realidad. Ese fue el panorama que vimos la semana pasada. Pero hoy el apóstol Pablo en cuestión de versículo del 1 al 3 y del 4 al 6 cambia totalmente el panorama. No lo cambia antojadizamente, no, es que explicó la condición real del hombre sin Cristo y ahora va a explicar la obra maravillosa de Cristo rescatando al hombre para llevarlo a una posición sumamente alta, para llevarlo, dice, a sentarlo junto, hermano, con Cristo en lugares celestiales. Entonces cambia totalmente el panorama. Y de este pasaje que acabamos de leer vamos a aprender por lo menos tres verdades importantes. Esas tres verdades las voy a sacar, las vamos a entresacar de ese pasaje. Hay tres frases importantes
que hoy nos van a enseñar cosas sumamente maravillosas. Número uno, el amor de Dios. Primero, el amor de Dios, porque el texto dice que el Señor es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Primero vamos a ver el amor de Dios. Segundo, vamos a ver que nos dio vida en Cristo. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida en Cristo. ¿Qué significa eso? Y número tres, el pasaje también dice, ya en el verso 6, dice que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esas tres verdades son las que vamos a estudiar hoy. Y si usted nota, son tres verdades totalmente al otro extremo de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos un hombre muerto en el pecado. Vimos un hombre que seguía la corriente de este mundo y se divertía en el mundo. Y vimos un hombre que por naturaleza era hijo de ira. Le venía la condenación de Dios sobre su vida. Hoy arrancamos con nuestro primer punto, que le hemos titulado el amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Si usted batalla para sentirse un hombre o una mujer amada, usted tiene problemas serios. Si tiene a Cristo y todavía se siente no amado, no ha experimentado verdaderamente el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo llena todo. El amor de Dios llena todo vacío. El amor de Dios, no importa lo que usted y yo nos haga falta, los traumas, las dificultades, las luchas, las heridas que hayamos tenido en el camino. Si el amor de Dios está sobre usted, usted va a estar lleno del amor del Señor. Pero el diablo es especialista en hacernos creer que Dios no nos ama, porque estamos pasando alguna prueba o alguna aflicción y Él nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que decís que te ama? ¿Dónde estaba Dios cuando necesitabas tal cosa? ¿Dónde está Dios ahora que estás en la cárcel? ¿Dónde está Dios ahora que estás enfermo? El diablo tira unos cañonazos que lo dejan a uno de veras casi muerto de nuevo otra vez. Pero usted y yo debemos saber y debemos aprender por la Escritura que Dios es amor y nos ama con amor eterno. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese amor es la que ha hecho que Dios muestre abundancia de misericordia para nosotros y preparó para nosotros su salvación. Romanos capítulo 8, verso 5. Mire cómo mostró Dios su amor a nuestra vida. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es que lo tremendo del amor de Dios es que rebasa todo entendimiento, hermano. El amor de Dios rebasa, supera el entendimiento humano, la lógica humana. La supera en extremo, en sobremedida. La supera. Porque la lógica humana es que uno pues pueda ser benevolente con el que es benevolente. Que uno sea generoso con el que es generoso. Que uno sea bondadoso con alguien que se lo merece. Este se ganó el premio, de veras
es buena gente, lo vamos a premiar. Esa es la lógica humana. Eso es lo que el ser humano aplica en su vida y en sus relaciones. Pero Dios no. Resulta que Dios ama a los que no se los merecen. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar. No vaya a pensar de que Dios al que es justo no lo ama. No, al justo lo reama también el Señor, pero si es justo. Pero como estamos hablando entre el pecador y el que ahora es salvo, resulta que ¿quién no pecaba? Si la Biblia dice que todos éramos pecadores, y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Por lo tanto, no hay justo, dice la Biblia, no hay justo ni uno solo. Entonces nadie podrá decirle al Señor: Señor, es que no te fijaste en mí, que yo sí era buena pieza para desarmar, buena pieza para destruir, buena pieza para hacer lo que quería uno. Pero el amor de Dios se muestra en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedo hacer esta pregunta, aunque no se vaya a sentir incómodo, pero ¿cuántos éramos pecadores aquí? Levanten la mano los que éramos pecadores. Todos. Y podríamos volver a preguntar: ¿y algunos somos pecadores todavía? Todavía. Es que aquí no hay gente perfecta. Éramos pecadores, hijos de ira, hijos de desobediencia, y ahora somos hijos de Dios, pero en restauración. Somos hijos de Dios en cambios, que está siendo transformado. Pero volvamos al amor de Dios. El amor de Dios se manifestó, el amor de Dios se mostró. Por eso le decía que supera la lógica humana, porque ¿quién ama lo que está en pecado? ¿Quién ama lo que no está sano? La Biblia dice que Jesús vino por los enfermos y por los pecadores. Para ellos vino. El médico, perdón, el sano no necesita de médico. Pero el que está enfermo sí necesita un médico, y solo el médico divino puede sanar la enfermedad del pecado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya, sigamos. Entonces ahí está la muestra del amor de Dios. Sigamos con otro texto, Primera de Juan capítulo 4. Acompáñenme al versículo 10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste? En que Dios, hermano, envió a su Hijo para salvarnos. ¿Se acuerda usted del texto más conocido, creo yo, entre los más conocidos? Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera, ¿lo sabe usted, hermano? ¿Puede decirlo conmigo? De tal manera amó Dios al mundo. Sacó 10, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Es uno de los más conocidos, pues, por eso se lo aprende uno, ¿verdad? Por eso se lo aprende. Pero de tal manera amó Dios al mundo, como dando a entender, y como dando a entender, hermano, al mundo aún en pecado, pero para poder rescatarlo, para poder salvarlo. El Señor murió por nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios,
aún siendo rebeldes contra Dios, el Señor murió por nuestra vida. ¿Cómo puede mostrar Dios más su amor por nuestra vida? ¿Habría alguna otra forma más perfecta de mostrar el amor de Dios que esa? ¿Que entregar a su Hijo unigénito? No hay. Esa es la muestra perfecta. Esa es la muestra más grande, que el Señor haya dado su vida por nosotros, siendo pecadores. Amén, amados. Veamos un texto más. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5. Efesios 1, verso 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga esto, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor nos escogió. Este es uno de los temas que ya vimos. Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Él nos llamó, cuando Él vino, nos llamó para ser salvos. Y Él nos selló con su Espíritu Santo para confirmar que somos de Él. Mire la obra maravillosa de Cristo. Él nos predestinó, Él nos llamó y nos salvó, y Él nos selló para que nadie tenga otra autoridad sobre lo que Él ya compró. A menos, la única forma, pues esto lo han preguntado en muchas ocasiones, hermano, y entonces se pierde la salvación. No porque el Señor no la quita. El Señor no quita nuestra salvación. El problema es cuando nosotros la menospreciamos y la entregamos. Y eso se llama apostasía. Es devolver la fe o negar la fe. Esa es la razón por la que uno pierde lo que Dios le ha dado. Por eso Hebreos dice: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. No porque el Señor te quite algo, sino porque usted o yo podemos tomar malas decisiones en nuestra vida, como la decisión que tomó Esaú cuando vendió su primogenitura. ¿Y de qué me sirve? Dijo. Eso fue lo que dijo Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura? Agárrala, quédate con ella. Y yo lo que quiero es un plato de sopa de lenteja. Qué rica es la plato de lenteja, hermano. Son sabrosas. Pero Esaú se quedó con el plato de lentejas y Jacob se quedó con la primogenitura, porque la menospreció, la despreció. ¿De qué me sirve ser cristiano? Dicen algunos cuando ya están apostatando. ¿De qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me ha servido tantos años ser cristiano? Si mire todo lo que me ha pasado. Es que Dios prometió salvación, no que no te iba a suceder nada. Y muchas de las cosas que nos suceden son parte de nuestras malas decisiones. Aleluya. No todo es obra del diablo, hermano. A veces nosotros aportamos bastante. Aleluya. ¿Verdad? Nosotros aportamos bastante. Y el diablo también aprovecha las malas decisiones para hundirte más. Claro, él va a aprovecharlo. Pero no todo es obra del diablo. Muchas decisiones las tomamos nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bye. Entonces, terminemos con este punto. El Señor nos ama. ¿A cuántos Dios los ama? ¿Usted está seguro que Dios lo ama, hermano? Debe de estar seguro para que el diablo no te diga otra cosa.
para que el diablo no te señale con otra cosa, no te mienta. Recuerde que el diablo es mentiroso desde el principio y sigue mintiendo hasta el día de hoy. Por eso no debemos abrirle el oído al diablo, que el Señor lo reprenda. No debemos abrirle el oído a nuestro adversario. Debemos abrirle el oído al Espíritu, a Dios y a su palabra. Y su palabra dice que Él nos ama. Amén. Número 2. Segundo elemento que vamos a aprender hoy es que Él nos dio vida con Cristo. Esta parte es importante. No solo entender que te dio vida porque estábamos muertos y ahora estamos vivos, sino que Dios mostró su inmensa compasión penetrando en nuestro desastre. Pero oiga esta parte, no para animar, mejorar o estimular a la persona, sino para darle vida plena, para darle una nueva vida. Así que cuando oímos Cristo nos dio vida, no solo pensemos en que estábamos muertos y nos dio vida, sino que nos dio una nueva vida. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero tratar de mostrarle es que no te resucitó para ser el mismo. Ese es el punto. No te resucitó para ser el mismo. No pagó por ti para, Balmore, estabas muerto y ahora es Balmore el mismo que estaba muerto pero que se levantó, pero es el mismo. No, esa no es la jugada que vino a hacer el Señor. La obra maravillosa que Él hizo es que cuando nací de nuevo, cuando me levantó de la muerte, me hizo un nuevo hombre, una nueva criatura. Eso es lo que dice la Escritura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la frase nos dio vida es nos dio vida nueva. Una nueva vida totalmente diferente a lo que éramos. Esa parte es importante entenderla. Vaya conmigo a Tito capítulo 3 verso 5. Tito 3, 5. Voy a saltar sobre 3 versos que nos habla de la vida que nos ha dado. Y va a ver que hay elementos ahí interesantes de esta nueva vida. Lo primero está en Tito 3:5 que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Aquí hay 2 palabras importantes: de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hay 2 palabras importantes. La primera es regeneración. Esa palabra regeneración significa volver a nacer de nuevo, regenerar, que algo que estaba muerto vuelva a la vida. ¿Sí me doy a entender? Regenerar. Esa es regeneración. Pero la segunda palabra es renovación. Y eso tiene que ver con cambio de mente y cambio de corazón. No nos levantó el Señor de la muerte para seguir siendo el mismo bravo de antes. Aleluya. Diga conmigo. No nos rescató el Señor para seguir siendo el mismo malandrín de antes. No nos rescató el Señor para seguir siendo el mismo mal hablado de antes. No nos rescató el Señor para seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo truquero, el mismo. No nos levantó para eso.
Eso es renovación. Ahora, la renovación viene como un proceso. Eso es importante porque tampoco el cambio no es inmediato. Es una renovación. Te van quitando o nos van quitando el corazón de piedra que teníamos y nos dan un nuevo corazón. Van quitando nuestra mente y nuestro pensamiento y van formando el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Eso es renovación. Entonces note que dar vida nueva incluye esas dos palabras importantes: regenerar, volver a la vida; renovación, cambio de mente y cambio de corazón, cambio de sentimientos. Amén, hermanos. Primera de Pedro 1:3 nos va a dar otro elemento importante para esta nueva vida. Dice Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, aquí viene algo importante, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La frase clave que me interesa ver es esperanza viva. Usted y yo no éramos gente con esperanza. Usted y yo quizás éramos gente con ¿qué le puedo decir? Con depresiones, con tristezas, con lamentaciones, con angustias. Pero ahora que tenemos a Cristo en el corazón, nos abrió una nueva puerta, una puerta de esperanza, una puerta de esperanza viva. Esa esperanza viva no radica en nosotros, radica en Jesús, nuestro Salvador. Por eso tu esperanza no puede decaer, porque está en Él. Si tu esperanza está en ti, se va a decaer. Cuando falles, se va a decaer. Cuando te equivoques, se va a venir abajo. Pero cuando tu esperanza está en Jesús, nuestro Salvador, no podemos fallar. No nos podemos equivocar. No podemos desanimarnos. No podemos venirnos abajo. ¿Por qué? Porque la esperanza viva es en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Si usted es nueva criatura, usted debe de tener esperanza. La esperanza en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 14, verso 19, nos da otro elemento de esta nueva vida. Juan 14, 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. ¿Por qué nuestra vida está segura? Porque está, hermano, depende de la vida de Cristo. Y no sé si usted está estudiando los días miércoles, pero estudiamos que Cristo, aleluya, que Cristo fue ¿qué? Es la cabeza y que tiene toda autoridad, y que por su resurrección, por su deidad y por, ¿qué más dijimos? Por su obra redentora, Él es la cabeza y nadie lo puede quitar de ahí. Nuestra vida está segura en Cristo porque Él vive y resucitó para vida eterna, porque Él es el primogénito de entre los muertos. Ayer expliqué en el discipulado donde yo estoy, expliqué que la palabra primogenitura ahí no es que fue el primero que nació, el primero nada más. La palabra primogenitura en el hebreo es un hebraísmo que quiere decir que ese primogénito es el heredero de todo, es el principal de todo. Entonces Cristo, cuando dice es el primogénito, está diciendo Él es el heredero de todas las cosas. Él es el principal.
Por eso Él tiene la preeminencia de todo, porque Él es el primero en tiempo, en rango, en autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué usted y yo estamos seguros? Nuestra vida está segura en Cristo, porque Él es eterno. Y porque Él vive, nosotros también ¿qué? Vivimos. Entonces, ojo, ¿para qué nos ha dado Cristo vida? Para vivir una vida nueva, no para vivir lo mismo, hermano. Si uno ahora es cristiano y sigue viviendo igual, entonces ¿cuál fue el cambio? ¿Qué ha hecho el Evangelio en ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Si sigue siendo el mismo. Aleluya. Por eso es que uno se deprime en el camino. Es que, hermano, yo no siento ningún cambio. Métase con Dios. Métase con Dios. Y va a ver que el Espíritu del Señor, y lo digo por lo que la palabra dice, el Espíritu del Señor te va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Amén. Número 3. Voy un poquito más rápido. La tercera frase del pasaje, recuerde, lo estoy sacando de Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. De ahí estoy sacando estas tres verdades. La primera es que Dios es amor. La segunda es que nos dio vida con Cristo. El tercero es que nos sentó en lugares celestiales. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que usted está sentado aquí, pero también allá. ¿Qué es? Bueno, déjeme tratar de explicar lo que encontré en la palabra y en comentarios bíblicos también. Dice que estar sentado en lugares celestiales significa que para Dios el plan está concluido. Posicionalmente, Él nos ha rescatado, nos ha dado vida y nos elevó a un nivel celestial. Su plan ha sido concluido. Es decir, usted recuerda que Cristo en la cruz dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Consumado es que está terminado. La obra fue terminada. Ya no hay nada más que hacer. Cristo pagó nuestra deuda y al resucitar se confirmó todo lo que Él hizo para nuestra vida. Estar sentado en lugar celestial es que el plan de Dios te llevó de la muerte a la vida, de lo terrenal a lo celestial. En posición espiritual, usted y yo estamos sentados aquí, pero nuestra vida está escrita allá. Nuestra vida ya le pertenece al Dios de los cielos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Eso es un primer ángulo. Pero estar sentado no es una figura nada más, es una realidad espiritual para el creyente, que debido a que usted y yo estamos unidos a Cristo, oiga, estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo? ¿Dónde está Cristo? Está en nuestra vida, sí, pero posicionalmente en el Señor, ¿dónde está Cristo? ¿Está a la diestra? ¿Y a dónde está la diestra del Padre? Allá arriba. Entonces, si usted está en Cristo, Él está a la diestra y allí está usted, en Cristo. Está un poquito así cardíaco, ¿ah? O sea, ¿cómo, hermano? Pues yo estoy aquí todavía peleando la batalla, sí. Pero usted está en Cristo. Y si usted está en Cristo, está en Él, dentro de Él.
Y si Él está en lugares celestiales, usted está en lugares celestiales porque usted está en Cristo, porque está unido a Cristo. Vaya, mire, ¿qué más quiere decir esto de estar sentado en lugares celestiales? Debido a nuestra unión con Cristo, entonces, como Él es la autoridad divina, nosotros tenemos derechos que Él nos ha concedido por estar en Él. ¿Qué nos ha concedido? Voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, así como Él fue resucitado, también nosotros seremos resucitados. Ese es un derecho, es un beneficio. El mismo poder que resucitó a Cristo lo va a resucitar a usted también. ¿Está de acuerdo? Eso lo encontramos allá ¿en qué? Efesios 1, 18 y 19. Pero también, fíjese hermano, que mientras caminamos en el mundo, caminamos con el poder de Dios. Leamos Efesios 1, 18 y 19, por favor. O Efesios 1, 19 y 20, perdón. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Ahora, ese mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que va a operar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque nos elevó a ese nivel. No que nosotros lo hayamos alcanzado. Él nos elevó a ese lugar. Hechos 17, 28. Ahora que ustedes y yo estamos en ese nivel, lugares celestiales, entonces fíjese hermano, que nos podemos vivir y movernos según el mismo Señor Jesucristo. Dice Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, hablando de la escritura también han dicho, porque el linaje suyo somos. Las tres palabras que me encantan ahí es: en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero dice en Él. Entonces, en otras palabras, porque estamos en Él, somos beneficiados del poder del Espíritu que le apoyó al Señor Jesús estando aquí en la tierra. Ese mismo Espíritu nos va a resucitar, pero también nos ayuda a vivir aquí en la tierra. Estando aquí, nos ayuda el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Él. ¿Me estoy dando a entender? Por estar en Él, usted y yo tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, vivimos en Él, caminamos en Él y somos en Él. Todo lo que hacemos, por eso Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice, lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. Lo vivo para Él. Ya no vivo para mí, vivo para Él. Porque nos da el beneficio de que vivamos con la llenura del Espíritu y con el respaldo del Espíritu en nuestra vida, si estamos en Él. Efesios 6:11, voy a cerrar casi. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero que note esto.
vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo tenemos el privilegio y el derecho de poder usar la armadura de Dios? ¿Por qué tenemos ese derecho? Porque estamos en Cristo, porque Él nos hizo nacer de nuevo. Entonces el Espíritu nos da su armadura. Por favor, no vaya a creer usted, no se vaya a confundir que cuando usted y yo podemos pelear una batalla espiritual, es que yo tengo mi propia armadura. ¿De dónde tiene usted propia armadura? ¿Dónde la compró? Si lo que le dieron es la armadura de Dios, que le pertenece a Él, pero que usted tiene derecho a usarla porque está en Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted no puede usar la armadura de Dios, porque el que la hace accesible a la armadura es Cristo. Cristo puede usar esa armadura, y como Cristo está adentro y el Espíritu de Dios adentro, entonces usted y yo tenemos beneficios y derechos de usar la armadura de Dios. Tenemos el derecho de caminar como Cristo caminaba. Tenemos el derecho de que el Espíritu de Dios nos respalde porque Cristo está en nosotros. Y tenemos el derecho de que nos resuciten como a Cristo porque estamos en Cristo. Entonces, termino. Sentados en lugares celestiales, lo anoté aquí para que no se me olvidara. Sentados en lugares celestiales es estar sentado en lugares de honor, en lugares de privilegio. ¿Por qué estamos sentados ahí? Porque estamos en Cristo. Y por eso tenemos derecho a todos los recursos espirituales que Cristo y el Espíritu trajeron a la tierra para poder vivir una vida diferente. ¿Me di a entender, hermano? Termino, póngase de pie, porque ya lo veo así como. Filipenses 1:6. El de Efesios decía: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. ¿Quién puede resistir las acechanzas del enemigo si no tiene armadura? Nadie. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor, delante del Señor. Pidámosle esta noche al Señor, o démosle gracias por su inmenso amor para con nosotros, que nos ha dado vida estando muertos en delitos y pecados, y que nos ha subido y nos ha sentado en un lugar de honor, en lugares celestiales, para tener derecho a todo lo que el Señor ha traído para nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. Si estás batallando, si estás teniendo batallas, si estás teniendo dificultades y te hacen falta recursos, véngase adelante. Venga a decirle al Espíritu: Señor, ahora entiendo que estando en Cristo tengo derechos. No para reclamarlos, sino para pedirlos. Para pedirle al Espíritu: Señor,
auxíliame. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Ayúdame a traspasar las pruebas, las dificultades, las batallas. Si estás pasando batallas, ven a decirle al Señor: Señor, puedo vestirme con tu armadura. Puedo vestirme con la armadura de Dios. Puedo ser lleno de tu espíritu. Cuando Jesús descendió del monte de la tentación, la Biblia dice que venía lleno del Espíritu para empezar su ministerio. Quizás usted y yo necesitamos esa llenura. Es una llenura que es para nosotros, porque la llenura del Espíritu es para nosotros, para nuestros hijos, para todos cuanto el Señor llamare. Somos herederos de sus promesas. Somos hijos de Dios. Si el diablo te ha mentido, haciéndote creer que no eres amado, hoy es un buen momento para decirle: Señor, yo sé que tú me amas, porque está escrito: con amor eterno me has amado, Señor. Acérquese a Dios un momento. Aleluya. Corro a ti, tú eres todo para mí. Aleluya. Hermoso amor, eres mi rey. Sí, Señor. Único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres Levanta tus manos y cántaselo al Señor. para mí. Aleluya. Oh, Hermoso amor, eres mi rey. Único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. aleluya. Eres mi rey, único Dios, te adoraré. Así es, Señor. Corro a ti, tú eres Corre, todo corre hacia Dios. para mí. Y si no estás pasando por pruebas, solo dale gracias por su amor. Eres mi Dale gracias porque te dio vida único Dios, te y una vida eterna, adoraré. una vida nueva. Corro a ti, tú Dale gracias por la vida que Dios te ha dado. para mí. Aleluya, Señor. Hermoso amor, eres mi rey. A ti damos gloria. Único Dios, te adoraré. Te bendecimos, Señor. Corro a ti, tú eres todo Todo para mí, Señor. Todo para mí eres tú, mi Dios. hermoso amor. Aleluya. Eres mi rey. Oh, te bendecimos. Único Dios, te adoraré.
Tú eres todo para mí. Aleluya, Señor. Hermoso amor, eres mi Rey. Señor, gracias por tu amor. Único Dios, te adoro. Gracias por darnos vida, Jesús. Corro a ti. Tú Gracias por darnos nueva vida. todo para Una nueva vida, Señor. Aleluya. hermoso amor, Oh, sí, Señor. Rey. Único Y tú eres nuestro único Dios. Corro a ti, tú eres todo para mí. Aleluya, Señor Jesús. Hermoso amor, eres mi Rey. Gracias, Señor. Único Dios, Gracias, Padre, por el amor inmerecido. Gracias por tu misericordia y por el amor con que nos has amado, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tu amor ha sido derramado sobre nosotros, Señor. Aleluya. Oh, Salvador. Padre, oramos esta noche para darte gracias, Señor. Y te pedimos, Dios del cielo, que aquellos que están peleando batallas espirituales sean, Señor, vestidos con la armadura de Dios que ha sido provista por tu Espíritu para resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros, Señor. Señor, oramos para que tú proveas del poder de tu Espíritu. Oramos para que tu pueblo, Señor, camine, viva en el poder de tu Espíritu. Oramos, Señor, para que eches fuera toda mentira del diablo, todo engaño de las tinieblas que nos hace desfallecer. Hoy queremos, Señor, reconocer que tu amor nos sostiene, que tu misericordia, Señor, ha estado ahí cada día. Hoy reconocemos que tu amor es grande y que nos has amado con amor eterno, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche. Bendice cada vida y llénalos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado y para vivir una nueva vida, para vivir una esperanza viva en Cristo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Bendice cada uno por nombre, desde el más grande hasta el más pequeño, conforme tu plan y conforme tu propósito. A ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.